lo que Jesús estaba diciendo en la cruz no era más que simplemente el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a hacer una pausa aquí, mis hermanos, y a ver si podemos coger algo de esto que ha pasado aquí en el día de hoy, de estos pequeños detalles. Cuando la vida nos está exprimiendo, cuando la vida nos tiene en situaciones difíciles, lo que está dentro de ti es exactamente lo que va a salir de ti. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Cuando la vida te tenga en los peores momentos, lo que está dentro de ti es lo que saldrá de ti. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto de entregar su espíritu, Jesús citó la Biblia. Cuando Jesús estaba siendo probado en el desierto, Jesús citó la Biblia. Cuando tú eres probado, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Estudiamos la palabra de manera tan eficaz que podemos nosotros acogerla y gritar y decir lo que en realidad necesitamos a través de la palabra. ¿Podemos nosotros gritar y rechazar lo que Dios quiere o no quiere en nuestra vida a través de la palabra? ¿Podemos nosotros acogernos a lo que Dios quiere a través de la palabra? ¿Estamos nosotros metidos de verdad en la palabra, de manera que cuando la vida nos trae dificultades, nosotros podamos recitar lo que dice la palabra y lo que la palabra en realidad puede traer a nuestras vidas? Si Jesús en sus últimos momentos tomó tiempo para citar las Escrituras, yo creo que este es el mejor ejemplo para que nos inste a nosotros a poder tomar, como dice el pastor Marco y nos envía siempre mensaje, tomemos un minuto para leer aunque sea un versículo. Ese versículo que usted lee hoy, tal vez hoy no le sirve para nada, pero mañana, cuando usted está pasando por una situación, dificultad o problema o prueba, ese versículo usted lo va a tener en su mente. Ese versículo va a estar incrustado en usted y usted va a poder, ¿verdad?, a través de la palabra, recitar lo que Dios quiere con usted. Hoy vamos a estar predicando, ¿verdad?, bajo el tema, el propósito de la cruz. Y cuando predicamos estos temas doctrinales, estos temas siempre me dan dolor de cabeza. Y el mismo Marco es testigo que nos llamamos a veces, ¿verdad? Y yo le digo a Marco que estos temas doctrinales me dan duro. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos predicando estos temas doctrinales, mis hermanos, hay tanto de dónde agarrar, tanto de dónde buscar, tantas cosas que Dios nos quiere decir a través de su palabra, que a veces uno no sabe dónde dejar, a dónde coger y qué hacer. Pero yo espero que, verdad, por la gracia de Dios, su palabra sea, verdad, en el día de hoy, de bendición para todos nosotros. Yo sé que para mí lo fue, y así como lo fue para mí, lo será para todos nosotros, mis hermanos. Primeramente, déjenme decirle que hoy vamos a estar, no acostumbro a predicar a través de las Escrituras, pero hoy me va a tocar predicar a través de las Escrituras. Ustedes van a ver muchos versículos que se estarán pasando en el día de hoy. Si tiene su Biblia y quiere chequearlo, si quiere un cuaderno y anotarlo, es bueno siempre tomar nota, mis hermanos, de las prédicas y de todo lo que se hace aquí los domingos. Le he dicho a ustedes siempre que el mejor amigo de ustedes, especialmente los domingos, es un lápiz y un papel en mano, para que podamos, ¿verdad?, para que podamos entender y coger todo, mis hermanos. ¿Me siento?
Oh, no, claro, pues siéntese. Aleluya. No, 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 no. Elena, no diga eso. Ahora tengo que darle un restart a esto, ¿verdad? Deme un segundo. About. Como Marco lo mandó a sentar a todo ahora, se pueden quedar sentados, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo la palabra en el día de hoy, en el libro de Marcos. Estos son los versículos de introducción en Marcos 5, versículo del 33 al 39. Marcos 15, sí, del 33 al 39. Cuando lo tengan, incluyéndome a mí, pueden dar un amén. Oye, amén, pero ¿quién lo tiene? Gloria a Dios. Marcos 15, del 33 al 39, mis hermanos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo. Amén, amén, amén. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la bondad, Señor. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias, Señor, porque ha confiado, Señor, tu palabra, mi Dios, en mí. Señor, úsame, Señor. Que así como yo fui bendecido a través de esta palabra, Señor, así muchos, Señor, sigan siendo bendecidos a través de la palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, en el día de hoy, cada quien, Señor, reciba la palabra que tú has puesto en sus corazones el día de hoy, Señor. Que cada quien escoja una palabra, mi Dios, y que desde hoy en adelante puedan vivir a través de esa palabra, Señor, que tú pondrás en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Como le dije, mis hermanos, este es un tema doctrinal. Y los temas doctrinales, uno quisiera hacerlo en 15 o en 20 minutos. Pero es difícil uno trabajarlo porque son muchas las cosas que uno tiene que decir o tiene que hacer, mis hermanos. Entonces, como le dije, el poder de la cruz. Vamos a iniciar diciéndole, ¿verdad?, que hubo un misionero llamado Mateo Ricci que a mediados del siglo pasado fue a predicar la palabra, a evangelizar a China, donde ustedes saben, ¿verdad?, que es prohibido, o era prohibido, bueno, en muchas áreas de China todavía es prohibido predicar la palabra, pero él, para poder mostrar el evangelio, él llevó cruz, llevó vírgenes, llevó muchos artefactos para él poder, ¿verdad?, como mostrar qué era el evangelio. Y déjeme decirle que allá, cuando ellos vieron todo esto,
empezaron a adorar más a la Virgen y al niño Jesús que a la cruz de Cristo. Ellos, en verdad, rechazaban que ese niño creció, que ese niño fue crucificado por nuestros pecados y que ese niño sufrió por nuestros maltratos. Y a la verdad que hoy en día todavía es así. A la mayoría de la persona le agrada y le encanta adorar una imagen, adorar un retrato, cuando en realidad, mis hermanos, a través del único que hay salvación es a través de Cristo y el Cristo crucificado, mis hermanos. Esta es la diferencia que nosotros, los cristianos que estudiamos la Biblia, tenemos de esas, ¿verdad? De esos dogmas. Tú no puedes conocer a Jesús, no puedes confiar en Jesús sin la cruz. Sin la cruz tú no puedes confiar ni conocer a Jesús. Y ese es el peso de este capítulo que acabamos de leer aquí en Marcos. Jesús estuvo colgando por 6 horas ese día. Y Marcos, cuando nos narra la historia, se enfoca en 2 lapsos de tiempos de esas 6 horas. Los versículos, si leen del 22 al 32, nos dicen, ¿verdad?, lo que pasaron, lo que pasó esas primeras 3 horas que Cristo estuvo crucificado. Y en los versículos del 33 al 39 nos narra lo que Jesús pasó en las últimas 3 horas que Él estuvo colgado en el madero. Estos 2 lapsos de tiempos nos dan un reporte de la crucifixión de Jesús, óigame bien, y nos dan una perspectiva para nosotros poderlo ver de manera diferentes. En las primeras 3 horas, Marcos se enfoca en lo que las personas, la gente, le hicieron a Jesús. En las últimas 3 horas de la crucifixión, Marcos se enfoca en lo que Dios estaba haciendo con Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Y estos textos, uno cuando está preparándose, y yo veo que en estos textos el nombre de Dios solamente aparecen 2 veces. 2 veces en todos estos textos de Marcos, hablando de la crucifixión de Cristo. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que aunque solamente en el versículo 38 sale diciendo Dios, llamando a Jesús, mi Dios, y en el versículo 39 oímos que de la voz de un centurión sale diciendo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Solamente 2 veces lo podemos ver en este texto, pero yo le aseguro que sus huellas estaban a través del texto completos. Las huellas de Dios. De hecho, la historia de Jesús en estos textos está estructurada, ¿le digo en qué? En 2 señales apocalípticas muy fuertes. La primera es que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿qué hubo? Una oscuridad en toda la tierra. Y el capítulo 38 nos deja saber que también el velo que estaba en el templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Es decir, que la historia nos revela a nosotros que había muchas personas en el Gólgota. Cuando Cristo fue crucificado, Él no estaba solo, mis hermanos. Habían soldados romanos, habían criminales colgados al lado de Él, habían personas que observaban la crucifixión, habían líderes religiosos que estaban ahí también para ver el fin de Cristo, y también encontramos mujeres que estaban llorando. Si nos vamos a los versículos 41 al 42, mis hermanos,
Pero usted sabe qué fue lo más importante de todo lo que estaban ahí. Que Dios estaba trabajando a través de la crucifixión de Cristo. Gloria a Dios. Óigame, Dios no estaba ausente durante la crucifixión de Cristo. Dios no estaba haciéndose, como diría Marco, haciéndose el loco. Durante la crucifixión, Dios estaba trabajando a través de la crucifixión de Cristo. Entonces me preguntaría, ¿qué estaba Dios haciendo durante la crucifixión de Cristo? ¿Qué podía Dios tal vez estar haciendo durante la crucifixión? Y es en esta respuesta donde esta pregunta la vamos a poder entender, mis hermanos. Es decir, que vamos a poder entender qué Dios estaba haciendo a través del propósito o el significado o el poder de la cruz, mis hermanos. Miren, cuando Cristo estaba colgado, Dios no dejó de trabajar con él. Cuando Cristo estaba en el madero, Dios estaba reconciliando al mundo con él. Incluso segunda de Corintios 5:9 dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba trabajando a través de la muerte de Cristo para salvarnos de nuestros pecados, mis hermanos. ¿Y cómo estaba Dios trabajando? Aquí podemos ver 4 aspectos en los que Dios estaba trabajando. Y cuando veamos estos 4 aspectos, nos podremos ir a la casita en 1 hora y media más o menos. Gloria a Dios. Mire, Dios estaba trabajando. Y lo que podemos ver es que Dios estaba trabajando en juicio. Dios estaba trabajando en cumplimiento. Dios estaba trabajando en acceso. Y Dios estaba trabajando en revelación a través de la cruz. A través de la cruz podemos ver estos 4 puntos. Juicio, cumplimiento, acceso y reconciliación. Vamos a ver la primera palabra, que es juicio. Miren, a mitad del siglo pasado, Richard Niebuhr, crítico de teología, criticó la teología del liberalismo de sus tiempos. Él describió, óigame bien, él describió de la siguiente manera cómo estaba la teología de sus tiempos. Él dijo, y encierro en margen, las iglesias están predicando a un Dios que nunca se ira, que atrae a hombres que no tienen pecados, lo entra a un reino donde no existe el juicio a través de un Cristo sin la cruz. Gloria a Dios, mis hermanos. Y es lamentable decir que esta crítica que él hace, esta observación, sigue aplicándose a muchas iglesias hoy en día. Predicamos mucho del amor de Cristo, predicamos mucho de cómo Cristo nos ama, pero nunca se predica del juicio, de la ira de Dios. Nunca quieren predicar que para tú poder estar en los caminos del Señor hay sacrificios que tú tienes que cumplir. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer aunque no nos gusten. Y la teología que dijo este hombre, Richard Niebuhr, hoy en día la podemos ver en muchos cristianos, las cuales abrazan el amor de Dios, pero rechazan la santidad de Dios. Se apegan al amor de Dios, pero la santidad no existe. Mire, no podemos entender adecuadamente la muerte de Jesús sin mirarlo como un juicio divino contra el pecado. Eso que Jesús pasó en la cruz del Calvario fue un juicio divino contra el pecado. ¿Y cómo Dios juzgó el pecado en la cruz? Qué bueno que me preguntaron, me gusta porque ustedes preguntan mucho.
En los versículos 33 y 34 vemos lo siguiente. En el versículo 33 vemos que hay oscuridad física en toda la tierra. Pero antes de esa oscuridad física, si nos vamos al versículo 32, podemos ver que la gente se burlaba de él diciendo: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Antes de la oscuridad, ellos estaban pidiendo que Jesús bajara de la cruz para ellos poder ver y creer. Y el versículo 33 nos deja saber que Dios le concedió a ellos ese deseo. Lo único que la señal que Dios le dio a ellos no fue de la manera que ellos lo querían esperar. No fue de la manera que ellos querían. Hubo una oscuridad en la tierra por más de 3 horas. Por 3 horas, mis hermanos. De mediodía hasta las 3 de la tarde. Es decir, que cuando el sol estaba en su pico, como ese calor que cogí el 4 de julio, cuando el sol estaba en su buena, en su apogeo, como diría, el mediodía, se hizo medianoche. Gloria a Dios. Hubo oscuridad física en toda el área. Lucas 23:45 dice: el sol se ocultó. En Lucas 23:45 dice: el sol se ocultó. Y déjeme decirle que hay muchas teorías por ahí que dicen que era un eclipse. Eso no fue ningún eclipse. En el tiempo que esto pasó no era tiempo de eclipse. Pero lo mejor es que ningún eclipse dura 3 horas. Esto no fue un eclipse, mis hermanos. Esta tremenda oscuridad estaba en las manos de Dios trabajando para dejarles saber a ellos que lo que ellos querían, eso le estaba Él mostrando. Pruebas tienen pruebas. Analicemos, mis hermanos, cuando Cristo nació, dice la palabra que habían unos pastores a medianoche y el cielo se tornó día. Y cuando Cristo murió, que muere en el atardecer, el día vino a ser noche. Es decir, que cuando Cristo nació, la luz llegó al mundo. Y cuando Cristo murió, se llevó la oscuridad. Gloria a Dios. Gloria al Eterno. Mis hermanos, y de la manera que yo puedo ver esta oscuridad que estaba pasando ese día, es, si ustedes no más recuerdan, en Éxodo 10, del 21 al 23, que dice la palabra que cuando el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto, antes del pueblo salir, hubo una oscuridad tan grande que la oscuridad era palpable. Ellos podían tocar la oscuridad. Y eso era Dios pasándole juicio a Egipto para que dejaran salir a su pueblo. Gloria a Dios. Y podemos poner estos 2 versículos como ejemplo para ver o entender la oscuridad que ocurrió en la cruz del Calvario en ese día. Que esto era un juicio divino de Dios. Alan Cole escribió que la oscuridad al mediodía fue una señal paradójica para que todos aquellos que habían rechazado la luz del mundo. Es decir, que hace un paralelismo y dice que esa oscuridad era una señal para todos aquellos que habían rechazado la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Quién vino a salvarnos? Cristo Jesús. ¿Quién fue más rechazado óyeme, Barrabás fue más aceptado que Cristo en sus tiempos? El hombre siempre rechaza lo que moralmente no le conviene. Y moralmente Jesús no le convenía, porque no le iba a beneficiar en muchos puntos que ellos estaban haciendo. Y yo creo, mis hermanos, mire que este es el mejor ejemplo que podemos ver.
El versículo 33 vemos que tenemos oscuridad física, pero en el versículo 34 representa, le digo qué, oscuridad espiritual. Jesús, mientras estuvo en la cruz del Calvario, dijo 7 palabras, de las cuales Marcos solamente registra una de ellas. Y es la única de esas 7 palabras que se mencionan en 2 de los evangelios, que es en Marcos y en Mateos. Es el versículo 34 que dice: a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. Pero ese versículo también está acogido al versículo 33, cuando nos dice que el velo del templo se rasgó, se rompió. Y en esas 3 horas, le digo que estaba Jesús experimentando la ira de Dios. Jesús estaba experimentando la ira de Dios por la culpa de tus pecados y de mis pecados. Por 3 largas horas, mis hermanos, de 12 a 3, Jesús experimentó la ira de Dios. Y cuando la oscuridad por fin se aleja, que se va a la oscuridad, ahí es que Jesús entonces da un grito, y grita con fuerza. Es decir, que de una u otra manera, Jesús guardó energía para ese preciso momento. Porque Él grita con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabatani. Aquí vemos como Marcos nos hace referencia de este grito y lo escribe en la lengua que Jesús lo dijo, que fue arameo, pero lo traduce al hebreo para que todo el mundo entienda el significado de ese grito, mis hermanos. Mire, ese momento Jesús estaba en agonía. Y en ese momento de agonía, Él cogió tiempo para recitar un salmo del salmista David, que es Lamentaciones. Lo que Jesús estaba diciendo en la cruz no era más que simplemente el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a hacer una pausa aquí, mis hermanos, y a ver si podemos coger algo de esto que ha pasado aquí en el día de hoy, de estos pequeños detalles. Cuando la vida nos está exprimiendo, cuando la vida nos tiene en situaciones difíciles, lo que está dentro de ti es exactamente lo que va a salir de ti. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Cuando la vida te tenga en los peores momentos, lo que está dentro de ti es lo que saldrá de ti. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto de entregar su espíritu, Jesús citó la Biblia. Cuando Jesús estaba siendo probado en el desierto, Jesús citó la Biblia. Cuando tú eres probado, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Estudiamos la palabra de manera tan eficaz que podemos nosotros acogerla y gritar y decir lo que en realidad necesitamos a través de la palabra. ¿Podemos nosotros gritar y rechazar lo que Dios quiere o no quiere en nuestra vida a través de la palabra? ¿Podemos nosotros acogernos a lo que Dios quiere a través de la palabra? ¿Estamos nosotros metidos de verdad en la palabra, de manera que cuando la vida nos trae dificultades, nosotros podamos recitar lo que dice la palabra y lo que la palabra en realidad puede traer a nuestras vidas? Si Jesús en sus últimos momentos
tomó tiempo para citar las Escrituras. Yo creo que este es el mejor ejemplo para que nos inste a nosotros a poder tomar, como dice el pastor Marco y nos envía siempre mensaje, tomemos un minuto para leer aunque sea un versículo. Ese versículo que usted lee hoy, tal vez hoy no le sirve para nada, pero mañana, cuando usted está pasando por una situación, dificultad o problema o prueba, ese versículo usted lo va a tener en su mente. Ese versículo va a estar incrustado en usted y usted va a poder, ¿verdad?, a través de la palabra, recitar lo que Dios quiere con usted. Gloria a Dios. Wow. Miren, mis hermanos, en la oscuridad del Gólgota, Dios derramó toda su ira en Jesús por el pecado de todos nosotros. Es decir, que Jesús sufrió nuestra muerte al pecado para ahora nosotros ser salvos a través de su gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Los estudiosos llaman este versículo el gran intercambio. En la cruz, Dios trató a Jesús como que Él hubiera cometido todos nuestros pecados, para ahora Él tratarnos a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido nuestra vida a través de la justicia de Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en la crucifixión de Jesús? Él estaba ejecutando su juicio contra el pecado. Contra el pecado. Vamos a hablar ahora de cumplimiento. El versículo 35 dice que cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Eso fue lo que ellos escucharon. Eso es lo que ellos entendían que él decía. Ellos decían: óyeme, él está llamando a Elías. Y esta palabra, escuchen, fue en forma de burla. No crean que era de que porque le tenían pena. Esto fue en forma de burla. Si tú eres el Cristo, ¿por qué tú vas a llamando a Elías? Él está llamando a Elías. Se estaban burlando de Jesús cuando él estaba en la cruz. Pero déjeme decirle que el profeta Elías fue uno de dos personas a través de las Escrituras que no vieron muerte física y que fueron llevados al cielo por el mismo Dios. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria a Dios. Se armó un pequeño torbellino y Elías no vio muerte, sino que subió al cielo. Pero qué bueno que entonces Malaquías 4:5, terminando el Antiguo Testamento, nos dice: he aquí, óigame bien, ellos saben por qué estaban diciendo él está llamando a Elías. Ellos saben que Elías no vio muerte y subió, y sabían que él venía, porque Malaquías dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos estaban esperando a Elías. Ellos todavía están esperando a Elías. Y si leemos Mateo 8:28, dice que sus propios discípulos, cuando él le preguntó: ok, ¿qué dicen la gente quién yo soy? Una de las respuestas que le dieron: hay unos que dicen que tú eres Elías, el profeta. Los mismos discípulos. Y a través del tiempo, o los judíos todavía estaban esperando al profeta Elías. Ellos estaban esperando que Elías vendría
para rescatarlo del justo, del justo juicio divino que iba a venir, que ellos lo iban a salvar, que ellos iban a ser salvos a través de Elías. Y esos que estaban ahí en la crucifixión pensaron que él llamaba a Elías para que lo bajara de la cruz, y por eso se burlaban. El versículo 36 dice: un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo. Óigame bien. Ellos le están dando esto a Jesús para ver si de una u otra manera colman el dolor que Jesús está pasando, para que dure más tiempo colgado en la cruz, porque ellos quieren ver cuando Elías viniera a rescatarlo, mis hermanos. Y ellos hacen eso porque en Juan 19:28 Jesús dice una de sus palabras: tengo sed. Y se aprovecharon de eso para darle ese vinagre, para calmarle el dolor, para que él pudiera durar más en la cruz. Óigame, mis hermanos, esto fue un hecho de crueldad, no fue un hecho de bondad. Ellos no querían otra cosa sino la crueldad. Ellos querían ver a Elías. Wow. Miren, sin ellos saber que Elías ya había venido. Ya Elías había venido. En el personaje de ¿quién? De Juan el Bautista. ¿Quién dijo que Elías había venido en el personaje de Juan el Bautista? El mismo Jesús. En Marcos 9:13 dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Gloria a Dios. Y esto Marcos se está refiriendo a la decapitación que le dieron a Juan en Marcos 6. Cómo ellos se deshicieron de Juan, que era Elías. Pero esto no es todo, mis hermanos. En Marcos 9 podemos leer la transfiguración de Cristo. Dice la palabra que cuando estaban en el monte, Cristo estaba siendo transformado a lo divino, que estaba que brillaba. Y se le para Elías, que simboliza a los profetas, y Moisés, que representaba la ley. Gloria a Dios, mis hermanos, que Elías viene aquí, le digo aquí, a ayudar a Jesús a pasar por la cruz. Él no iba a venir a ayudar a Jesús a apiarse de la cruz. Pero eso no podían ellos entenderlo, que ya Elías había venido, le digo a qué, a ayudar a Jesús para ir a lo que ya estaba prometido para nuestra salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ellos no podían entenderlo. Ellos no podían entender eso. ¿Se acuerdan de Lucas 24? Cuando crucifican a Jesús y hay dos discípulos que van camino a Emaús y Jesús se le aparece y empieza a caminar con ellos. Y ellos: tú eres el único que no sabe lo que pasó. El versículo Luis 25:3. Al hombre lo mataron. Ya, no tenemos esperanza. No mataron al Mesías. Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿no tenía que morir en la cruz para que viniera la salvación? ¿No estaba escrito que esto tenía que pasar? ¿No estaba escrito que el Cristo tenía que ser crucificado, mis hermanos? Y en esto era que Dios estaba trabajando en la cruz del Calvario. Dios estaba cumpliendo, le digo que, su promesa de rescate a través de la muerte de Cristo Jesús. Es más, en Juan 5, 39 al 40 dice, Jesús se lo dice a ellos, a los escribas: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes estudian las Escrituras porque me buscan a mí. Las Escrituras me señalan y cuando yo vengo me rechazan, dice Jesús. Mire, usted puede ser el mejor teólogo. Usted puede ser el mejor bibliólogo. Usted puede ser lo que sea, mis hermanos, y perderse si usted no entiende lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Si usted no entiende lo que estaba pasando en la cruz. Que no vamos a encontrar nunca vida en las Escrituras si no encontramos o tropezamos con el dador de la vida. Podemos leer las Escrituras de arriba abajo, de al lado para el otro, y hasta que no nos encontremos con el dador de la vida, no vamos a poder decir que tenemos vida eterna. Gloria a Dios. En la muerte de Cristo, Dios estaba cumpliendo sus promesas de rendición. El otro punto que vamos a analizar es acceso. Y el acceso, déjeme decirle, al que me está viendo en línea en el día de hoy y todo lo que estamos aquí, que no importa el color de tu piel. No es si tú hablas bonito, con la S, o habla bello. No importa la cantidad de dinero que tú puedas tener en el banco. No importa todos los bienes que tú hayas podido adquirir. No importa qué tanta beneficio tú hagas dándole al pobre o dándole al necesitado. Lo importante es que nosotros entendamos, mis hermanos, hoy en día, que Dios es santo y nosotros no. Dios es santo y nosotros no. Nosotros, mis hermanos, por nuestros pecados, fuimos separados de Dios. Y nada que nosotros hagamos, óigame bien, nada que nosotros podamos hacer va a arreglar nuestra relación con Dios, sino a través de Cristo Jesús. Podemos, óigame, podemos hacer lo que sea. Y le digo lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un mediador. Nosotros necesitamos un redentor. Nosotros necesitamos un salvador. ¿Y quién cualifica para esto? Juan 14:6 lo dice bien claro. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Que a través de la cruz de Jesús es como Dios nos da a nosotros acceso a su gloria y nos perdona nuestros pecados. De la única manera, mis hermanos. Dios nos da acceso a su gloria a través de la muerte del Salvador. Y lo podemos ver en el versículo 37, cuando Jesús dice, o lanza un grito, como dice Marco, y dice, y expiró. Y esta es la segunda vez que Jesús da un grito en la cruz. Las palabras las recitaba, pero hubieron dos veces en particular que él dio un fuerte grito en la cruz. Y déjenme decirle, mis hermanos, que con esto, Marcos lo que nos quiere dejar saber a nosotros es que todo lo que le estaba pasando a Jesús, le estaba pasando porque él dejó que pasara. Que él no estaba ahí en contra de su voluntad. Que él estaba en control total de todo. Que él estaba en control total de todo. Y el momento antes de él expirar, da ese grito. Pero Marcos aquí no nos deja saber qué fue lo que dijo. Solamente dice que tiró un grito fuerte y expiró. Pero si nos vamos a Juan 19:30, Juan sí nos deja saber qué fue lo que él dijo. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Que Cristo antes de morir grita, y cuando Él grita esta palabra que dice, consumado es. Y esta palabra, mis hermanos, en griego tiene un gran significado. Esta palabra es tetelestai, que significa la tarea está completa. La asignación fue completa. Lo que me mandaste a hacer ya fue hecho. Gloria a Dios. Y esto me acuerdan, yo no sé si ustedes se acuerdan de este hombre que estaba en la puerta del templo, que Dios le prometió que no iba a haber muerte hasta ver al Hijo de Dios cuando viniera al mundo. Y dice la palabra que cuando él cargó al niño, le dijo: Dios, me puedo ir en paz. Ya vi tu promesa llegar. Ese hombre dijo, tetelestai. Y Cristo en la cruz nos dice que Él cumplió con todos los requisitos, todo lo de la ley, para poder ahora darnos vida eterna a través de su gracia. Gloria a Dios. Es decir, que el pago del pecado fue pagado en su totalidad. No hay pecado ya, mis hermanos. No hay pecado que nosotros no podamos vencer. No hay pecado del que nosotros no podamos salir. No hay pecado tan grande que nosotros tengamos que alejarnos, porque Dios no va a recibirnos de nuevo en sus atrios. A través de la sangre de Cristo, dice la palabra que nosotros inmediatamente somos reestructurados al reino de Dios a través de la gracia de Cristo. Gloria a Dios. Y usted sabe de qué me di cuenta también esta semana estudiando esto. Que en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, cuando cada uno describe la muerte de Jesús, ninguno de ellos usa la palabra muerte o que Él murió. Ellos usan expiró, entregó el espíritu, y ellos usan esa palabra, ¿le digo para qué? Para comunicar que el hecho de Jesús morir en la cruz fue una muerte victoriosa. Él nunca fue víctima de la cruz. Jesús nunca fue víctima de la cruz. Él eligió la cruz. Él eligió los clavos. Él murió reconociendo que lo hacía. ¿Por quién? Por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. Mis hermanos, en Juan 10, 17 y 18, Jesús dice esta palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida ¿para qué? Para volver a tomarla. Nadie me la quita, dice Él, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús nunca perdió el control en la cruz. Jesús siempre estaba viendo al norte, donde Él había venido a cumplir aquí. Jesús nunca falló para ir a la cruz. Aunque en momento de debilidad en el Getsemaní, fue fortalecido también en el monte de la transgeneración. Jesús siempre estuvo en total absoluto, mis hermanos. Dios provee acceso a través de la muerte de nuestro Salvador, y Dios provee el acceso a través del rasgo de la cortina en el versículo 38. Ese rasgo de la cortina en el versículo 38, mire, si usted está, es bueno que cuando usted está leyendo se dé cuenta. Cuando estamos leyendo, mis hermanos, desde el versículo 1 hasta el 37, Marcos se enfoca en la cruz.
en el Gólgota. Y de repente da un cambio repentino y se va al templo. De la cruz se va al templo para mencionar lo que pasó allá con, ¿qué? Con la cortina que estaba allá en el templo. Esta cortina, mis hermanos, era una cortina bien ancha, bien alta, bien grande, de un buen grosor. Era la cortina que separaba la parte santa con el lugar santísimo. Ese era un sitio donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una sola vez al año. Una sola vez al año. Y dice también que cuando él entraba, no era solo tampoco. Él entraba, ¿vio cómo? Amarrado por los pies con una campanita. Porque si él estaba en pecado, él iba a padecer dentro de ese lugar santísimo. Entonces, mientras él estaba en el lugar santísimo, la gente que estaba afuera tenía que escuchar la campanita que sonaba. Si esa campanita duraba un rato en sonar, nada más había que jalar al hombre, porque se lo llevó Dios. Mire, esta cortina era señal que Dios tenía a los pecadores para decirles: no entre. Aquí no venga. Óyeme, qué señal más buena. De ahí para allá, aquí tú no puedes entrar, mis hermanos. Pero cuando Jesús murió, cuando Jesús dio su vida en esa cruz, todo eso cambió. Todo eso cambió. Dice la palabra que cuando Cristo fue bautizado, los cielos se abrieron. Y el Espíritu descendió sobre Cristo, sobre paloma. Y esa palabra de que los cielos se abrieron es la misma palabra que usan para describir cuando se rompe la cortina. El significado que eso tiene, mis hermanos. La misma palabra cuando los cielos se abrieron es cuando se rasga la cortina. Dios está diciendo a nosotros que ya la sangre de su Hijo es suficiente para nosotros poder tener salvación. Que las cosas viejas pasaron, como dice Pablo, ¿verdad? Y ahora todas son hechas nuevas. Que no importando en los pecados que tengamos, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Que no importando lo que nosotros hayamos hecho, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Que ahora Dios nos da acceso a su presencia a través de la justicia de Jesús. Gloria a Dios. En Hebreos 4, del 14 al 16 dice: por tanto, mis hermanos, óigame la importancia de la cruz. Ahora nosotros, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Tenemos abogado en los cielos que aboga por nosotros. Cada vez que uno de nosotros, Dios tal vez quiera derramar su ira contra mí por algo que yo hice, Jesús le muestra el símbolo de los clavos. Cada vez que yo hago algo que merezco la muerte por la ira de Dios, nuestro abogado Jesús le dice: yo morí por él. Y así, de esa manera, ahora Dios me ve a mí, no porque me vea a mí, sino porque me vea a través de la justicia divina de Dios. Gloria a Dios. Entonces, a través de la sangre de Cristo, Dios abrió las puertas de su trono y nos dice: si tú necesitas gracia, ven que yo tengo gracia. Si tú necesitas amor, ven que yo tengo amor. Si tú necesitas misericordia,
ven que aquí hay misericordia, ven a mí, te dice. Nada, mis hermanos, que nos pueda pasar a nosotros, Jesús no lo... Todo lo que te pueda pasar, ya Jesús lo pasó. Y por eso nosotros tenemos abogado en los cielos. Y la última palabra que vamos a estar viendo el día de hoy es revelación. La revelación. La muerte de Cristo fue un acto de una revelación divina. Y eso lo podemos ver en el versículo 39, que inmediatamente después de la muerte de Cristo, este centurión, que centurión era un soldado que estaba a cargo, era un jefe de los soldados que estaba a cargo de 100 militares en la fuerza romana. Este centurión, mis hermanos, estaba frente a Jesús en la crucifixión, frente a Jesús. Este militar fue un testigo de todo lo que pasó, mientras, durante y cuando Cristo murió. Este hombre fue testigo. Y le digo que me deja saber esto. Wow. Que si Jesús hubiera dicho algo, óigame bien, si Jesús hubiera hecho cualquier cosa durante su crucifixión que probara que él hubiera sido un falso o que indicara que él había sido un farsante, este centurión lo hubiera visto. Todas las palabras y todos los actos que Jesús dijo, este centurión fue presente de ellas. Y Marcos nos asegura que este hombre estaba presente frente a Jesús cuando Jesús, óigame bien, wow, murió y fue tocado. Ese hombre fue tocado. Ese hombre fue movido. Ese hombre fue cambiado ahí. Óigame, ¿cuántas batallas no habrá peleado este hombre? ¿De cuántas crucifixiones tal vez no había sido este hombre testigo o había realizado? ¿Cuántas personas no habría visto tal vez este hombre ser crucificado o habérsele dado muerte? Y mire, cuando vemos eso, mis hermanos, que tú pasas por la misma situación muchas veces, usted sabe que nosotros nos volvemos, se nos va la sensibilidad. Y ya lo que pasa, a ti ni te va ni te viene. Ya para ese hombre ver un crucificado era lo mismo. Otro más. Ahí viene otro más. Pero óigame la diferencia. Jesús murió en la cruz del Calvario perdonando los pecados de todos aquellos que le habían hecho mal. Jesús murió en la cruz, ¿le digo qué? Sin maldecir a Dios y sin maldecir a nadie. Jesús murió en la cruz en completo control de sus facultades. Jesús murió en la cruz y pasaron señales apocalípticas desde el inicio de su crucifixión. Jesús murió en la cruz en sumisión a los deseos del Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, este centurión dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Gloria a Dios.